no va a tener protección ósea como el tórax, va a ser a base de puros músculos. Pero si analizamos bien estos músculos, vamos a ver que están todos cruzados entre sí para darnos una suficiente capacidad de fortaleza de sujeción de los órganos abdominales. Van a ver que hay unos músculos, un transverso, o sea, obviamente con fibras transversas. Si analizan su abdomen, fibras transversas. Unos rectos, o sea, perpendicular, derechos, van a ser perpendiculares con el transverso. Va a haber unos oblicuos externo e interno que van de arriba abajo y de abajo arriba cruzados entre sí. Entonces, todas estas fibras se van a cruzar entre sí para dar esa capacidad de sujeción de esta cavidad abdominal, porque insisto, acuérdense que no tiene soporte óseo, a excepción de la fijación posterior, que es la columna vertebral. Ándale pues, compañera, adelante. Sí, está bien. Bueno, como ya dijo el doctor, yo voy a hablarles hoy sobre la visión general y paredes del abdomen. El abdomen, pues, es la parte del tronco situada entre el tórax y la pelvis. Este alberga la mayoría de los órganos del sistema digestivo y parte del sistema urogenital. La contención de estos órganos se lleva a cabo mediante paredes musculoponeuróticas anterolateralmente que están suspendidas y sostenidas por dos anillos óseos que vendrían siendo la abertura torácica inferior superiormente y la cintura pélvica inferiormente. Eh, También su contención se lleva a cabo mediante el diafragma superiormente y los músculos de la pelvis superiormente. Eh, el abdomen aporta flexibilidad a la respiración, la postura y la locomoción. Su contracción refleja o voluntaria aumenta la presión para expulsar aire o fluidos y también se desciende para dar cabida a expansiones como es durante el embarazo, ingestión o acumulación de grasa. Después tenemos la cavidad abdominal. Eh, la cavidad abdominal se extiende desde el diafragma torácico al diafragma pélvico, que pues es esta que tenemos aquí en color naranja. Carece de suelo propio y se extiende superiormente por la caja torácica osteocartilaginosa hasta el cuarto espacio intercostal, protegiendo órganos como el vaso, hígado, parte de los riñones y estómago. Y como pues ya había mencionado, en esta zona es donde se encuentra la mayor parte del sistema digestivo y parte del sistema urogenital. Luego tenemos la pared anterolateral del abdomen. Aunque esta pared es continua, se divide en paredes laterales derecha e izquierda y pared posterior. Bueno, el límite de las paredes laterales y la pared anterior es indefinido y en consecuencia de esto, por eso es común que se le diga pared anterolateral del abdomen. La pared, eh, la pared anterolateral se trata de una pared musculoponeurótica, excepto en su cara posterior, que está formada por la porción lumbar de la columna vertebral. Está limitada superiormente por los cartílagos de las costillas séptima a décima y por el proceso sigmoides del esternón. Inferiormente por el ligamento inguinal y los bordes superiores de las caras anterolaterales de la cintura pélvica. La pared anterolateral del abdomen está formada por piel, tejido subcutáneo o fascia superficial, los músculos y sus aponeurosis, la fascia profunda, la grasa extraperitoneal y el peritoneo parietral. Bueno, esto se los voy a explicar más adelante. La piel se une flojamente al tejido subcutáneo, que está compuesto principalmente por grasa, excepto en el ombligo donde se adhiere con firmeza. Y bueno, la mayor parte de la pared anterolateral del abdomen incluye 3 capas musculotendinosas. Aquí, como podemos ver, pues están marcadas la piel, la
fascia superficial, las fascias profundas, la grasa extraperitoneal, los músculos, la aponeurosis, pues aquí no se ve, pero más adelante se los voy a mostrar. El peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa formada por tejido conjuntivo que posee dos hojas. Este se gira abruptamente y continúa sobre las vísceras abdominales, formando un saco llamado cavidad peritoneal, que podría ser esta zona en amarillo. Normalmente en esta zona normalmente esta zona solo contiene líquido extracelular en cantidad suficiente para lubricar la membrana de las estructuras de la cavidad abdominal. Luego tenemos la fascia de la pared anterolateral del abdomen. Bueno, el tejido subcutáneo o fascia superficial incluye cantidades variables de grasa y es uno de los principales lugares de depósito. Por encima del ombligo es igual al que se encuentra en la mayoría de las regiones. Inferior a este, la parte más profunda está reforzada por numerosas fibras elásticas y de colágeno. El tejido subcutáneo está compuesto por dos capas, la capa superficial o fascia de Camper y la capa membranosa o fascia de Scarpa, que están aquí marcadas. Esta vendría siendo la capa, la fascia de Camper, y esta modeliza la fascia de Scarpa. La capa membranosa o fascia de Scarpa se continúa inferiormente en la región perineal, eso es hacia acá, abajo, y ahí es llamada fascia perineal superficial o de Colles. Luego están las capas superficial, intermedia y profunda de la fascia de revestimiento, que recubren las caras externas de las tres capas musculares y sus aponeurosis. Estas fascias de revestimiento son extremadamente delgadas y están constituidas en gran parte por el epinicio, que es el tejido conectivo fibroso que envuelve a todos los músculos. Aquí, como podemos ver, la fascia de revestimiento superficial está ya recubriendo al oblicuo externo, la intermedia al oblicuo interno y la profunda al transverso. Luego está, en la cara interna de la pared, la cara interna de la pared abdominal está revestida por láminas membranosas y areolares de grosor variable, que pues vendría siendo la fascia abdominal. Esta es continua, pero sus diferentes partes se denominan en función al músculo que recubren. La porción que recubre la superficie del músculo transverso y circuneurosis es la fascia transversa, que pues aquí la podemos ver. Esta es la fascia abdominal, cubriendo la porción del músculo transverso. Posterior a esta se encuentra la grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal. Bueno, luego están los músculos de la pared anterolateral del abdomen. En la pared anterolateral del abdomen hay 5 músculos emparejados lateralmente. 3 músculos planos, que vendrían a ser el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen, y 2 músculos verticales, que son el recto del abdomen y el piramidal del abdomen. Bueno, primero está el músculo oblicuo externo del abdomen. Este músculo es el mayor y más superficial de los 3 músculos planos. La aponeurosis contribuye a formar la parte anterior de la pared. Bueno, aquí tendría siendo este. Y pues esta vendría a ser su aponeurosis. Su función es comprimir y sostener las vísceras abdominales y flexionar y rotar el tronco.
Se origina en las caras externas de las costillas quinta a la doceava y su inserción es en la línea alba, la sínfisis del pubis y la mitad anterior de la cresta ilíaca. Está inervado por los nervios toracoabdominales de T7 a T11 y el nervio subcostal. Después tenemos el músculo oblicuo interno del abdomen. Este músculo plano abdominal intermedio consiste en una delgada lámina muscular que se abre anteromedialmente en abanico. Sus fibras discurren de forma perpendicular a las del oblicuo externo. Y aquí, bueno, en esta imagen, el músculo oblicuo externo, pues, no está, y bueno, lo quitaron para poder ver el oblicuo interno, que pues vendría a ser esta parte de aquí, y esta subaponeurosis. Como podemos ver, como comentó el doctor, aquí sus fibras están pues de esta manera y aquí se encuentran perpendiculares a las del oblicuo externo. Su función es comprimir y sostener las vísceras abdominales y flexionar y rotar el tronco también. Su origen es en la fascia toracolumbar y 2/3 anteriores de la cresta ilíaca y el tejido conectivo profundo al lateral del ligamento inguinal, y su inserción vendría siendo en los bordes inferiores de las costillas décima a doceava, la línea alba y el perfil del pubis, y estaría inervado por los nervios toracoabdominales, los ramos anteriores de los nervios espinales de T6 a T12 y los primeros nervios lumbares. Luego está el músculo transverso del abdomen. En este, sus fibras discurren más o menos horizontalmente, excepto las más inferiores, cuya dirección es paralela a las del oblicuo interno. Aquí en esta imagen, pues ya se encuentra, bueno, ya no se encuentran ni el oblicuo externo ni el oblicuo interno para poder ver el transverso del abdomen, que pues es este de aquí, y esta su aponeurosis. Su función es comprimir y sostener las vísceras abdominales y su origen es en las caras internas de los cartílagos costales séptimo a décimo, la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca y el tejido conectivo profundo del tercio lateral del ligamento inguinal. Su inserción vendría siendo en la línea alba, la cresta del pubis y el perfil del pubis, y está ya inervado por los nervios toracoabdominales, ramos anteriores de los nervios espinales T6 a T12 y primeros nervios lumbares. Luego tenemos el músculo recto del abdomen. Este músculo asentado largo y ancho es el principal músculo vertical de la pared anterolateral del abdomen. Está fijado transversalmente por inserciones a la lámina anterolateral de la vaina del recto, en 3 o más inserciones tendinosas. La vaina del recto, ahorita se las voy a mencionar más adelante. El músculo recto pues vendría a ser este de aquí. Su función es flexionar el tronco, comprimir vísceras abdominales y estabilizar y controlar la inclinación de la pelvis. Su origen es en la sínfisis del pubis y la cresta del pubis y su inserción en el proceso cricoides y los cartílagos costales del quinto al sexto. Y estaría inervado por los nervios toracoabdominales, ramos anteriores de los nervios espinales de T6 a T12. Y ya por último, tenemos el músculo piramidal del abdomen. Este músculo triangular y pequeño e inconstante está ausente en un 20% de las personas. Su origen es en la porción anterior del recto del abdomen y su inserción en la cara anterior del pubis, el ligamento anterior del pubis, la línea alba y por encima de la sínfisis del pubis.
Luego está la vaina del recto, que es la que les mencionaba ahorita. Bueno, esta vaina del recto es el compartimiento fibroso fuerte e incompleto de los músculos rectos del abdomen piramidal. Está formada por aponeurosis entrelazadas y decruzadas de los músculos anterolaterales del abdomen. Bueno, la vaina del recto estaría formada por la aponeurosis del oblicuo externo, que contribuye a la pared anterior de la vaina de toda su longitud, que es esta. Como podemos ver, aquí está el oblicuo externo, y esta es aponeurosis que está pasando eh, anterior al músculo recto, que son estos. Luego, los 2 tercios superiores de la aponeurosis del oblicuo interno se dividen en 2 láminas, una que pasa por delante y una que pasa por detrás del músculo recto. Aquí está el oblicuo interno y su aponeurosis aquí se divide y una pasa por delante y la otra por detrás. Bueno, sí, por detrás. La lámina anterior se une a la aponeurosis del oblicuo, ya, del oblicuo externo aquí, y la lámina posterior se une a la aponeurosis del transverso, formando la lámina posterior, que está aquí, que se une a la aponeurosis del transverso. Bueno, luego se encuentra una línea arqueada que marca la transición entre la pared aponeurótica posterior de la vaina, que cubre los 3/4 superiores del recto, y la fascia transversal, que cubre el cuarto inferior. En toda su longitud, las fibras de sus láminas se entrelazan en la línea media anterior para formar la compleja línea alba, que en esta imagen pues debería ser esto de aquí, y en esta imagen pues aquí, ¿sí? Está separando los dos músculos rectos. Esta línea recorre verticalmente toda la longitud de la pared anterior del abdomen y separa las vainas bilaterales de los rectos. A través de esta pasan pequeños vasos y nervios para la piel. Luego están los cuadrantes del abdomen, que pues como ya sabemos son de vital importancia, ya que el abdomen es una cavidad bastante amplia y que contiene muchas vísceras y órganos, y pues por ello es necesario dividirlo en regiones para poder estudiarlo más fácilmente, eh, para que a la hora de hacer un examen físico podamos describir exactamente qué región del abdomen es la que está afectada. Hay varias formas de dividir el abdomen. La primera la divido en una línea media que pasa por todo el centro del cuerpo y una línea que pasa a través del ombligo, dándonos en total 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores, izquierdo y derecho, que pues es como ver aquí. Pero esta forma es imprecisa y casi no se utiliza. La más aceptada actualmente es la división de 9 cuadrantes, que están formados por 2 líneas verticales que deben ser continuaciones de la línea medioclavicular, que pues aquí son estas dos. Una línea horizontal o línea transpilórica que pasa por el borde inferior de la novena costilla, y una línea horizontal o otra línea horizontal, y que es la línea transtubercular, que está aquí, que pasa por el tubérculo de la cresta ilíaca, que pues podemos ver aquí. Bueno, esta
Bueno, el total de divisiones de cuadrantes que nos va a dar estos planos son 9. Las más superiores se denominan hipocondrios. Hipo porque están por debajo y condrio porque, pues, teóricamente se encuentran debajo de los cartílagos costales, que vendrían a ser estos, hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. Luego, en las dos esquinas inferiores, perdón, no, luego los laterales eh, están el flanco derecho, los flancos o lumbares, que pues están a los costados, ¿no? Está el flanco derecho y el flanco izquierdo. Y luego en las dos esquinas inferiores están la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. El cuadrante más superior de los centrales, eh, por encontrarse justo encima del estómago, se denomina epigastrio, que es encima, bueno, significa encima del vientre. Luego el del medio se puede denominar umbilical, porque está justo donde se encuentra el ombligo, o mesogastrio, que significa mitad en griego. Luego el cuadrante más inferior del centro es el hipogastrio, que pues, se llama así porque está debajo del vientre. Bueno, ahora hablaremos, bueno, les hablaré de las vísceras que encontramos en cada, en cada región que pues ya les había mencionado. Primero está el hipocondrio derecho, que es este, en el que se encuentra el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, la parte superior del riñón, la glándula suprarrenal derecha y la estructura hepática del colon. En el epigastrio se encuentran la mitad izquierda del hígado, la mayoría del estómago, la porción pilórica del estómago y parte del páncreas. En el hipocondrio izquierdo se encuentra el resto del estómago, el polo superior del riñón izquierdo, la gran glándula suprarrenal izquierda, el vaso, la cola del páncreas, la tercera porción del esófago y la flexura cólica izquierda. En el flanco derecho se encuentran el colon ascendente, el duodeno y el yeyuno. En el flanco izquierdo se encuentran el colon descendente, parte del riñón izquierdo, parte del yeyuno y parte del ilion. En la fosa ilíaca derecha se encuentra el ciego del colon, el apéndice, el ovario o cordón espermático. Bueno, perdón. En la fosa ilíaca derecha se encuentra el ciego del colon, el apéndice, y dependiendo de si es hombre o mujer, se encuentra pues el ovario o cordón espermático. En el hipogastrio se encuentran el útero, eh, la vejiga urinaria, el recto y pues si es hombre se encuentra la próstata. Y en la fosa ilíaca izquierda se encuentran el ovario en las mujeres, el cordón espermático en los hombres y el colon ¿es sigmoides o sigmoides? No recuerdo. Bueno, se encuentra en esta zona. Bueno, y eso sería todo de mi parte. Bueno, muy bien, gracias. ¿Alguna inquietud que tengan, muchachos, de que haya faltado, que quieran agregar? Yo, profe, por A ver, Fernanda ejemplo, Michelle, ¿qué pasó?
En el músculo piramidal es importante o no, porque dice que el 20% de las personas no lo tienen y también viene un dato donde dice que algunos cirujanos hacen operaciones a partir de ahí, ¿cómo es posible que sepan si está o no? Pues cuando abres lo encuentras. El músculo piramidal es un músculo embrionario, realmente no tiene una función específica en el ser humano, existe o no existe. Ese músculo, ¿en qué mamíferos tendrá mucha importancia? ¿Tú qué crees? A ver, ponte a pensar. Analizando dónde está. No, no te da una idea. Los que caminan con 4 patas. Los que caminan con 4 patas. Pues prácticamente todos los mamíferos caminan con 4 patas, ¿verdad? Como que no me contestas la pregunta. Si alguien nos quiere ayudar, muchachos. A ver, Natalia Melisa. Natalia Melisa, por favor. Ya le Dígame, doctor. primero, permítame, ya le dije que me ponga primero el apellido, ese es un detalle. Hágame caso, por favor. ¿Usted qué opina del músculo piramidal? Mm, Nada. Diana García. pues yo de hecho le iba a preguntar lo mismo que Fernanda. Entonces no sé a qué se deba la verdad. No sé en qué mamíferos esté Bueno, más. ponga su apellido primero, jefa. Póngame el ejemplo. Ay, sí lo tenía. No, pues sí lo tenía. No Si sé su por qué se apellido me es cambió. Diana, si su apellido es Diana, está perfecto. No, ahí Y lo cambió. le pido una Discúlpeme. disculpa. ¿Quién tiene una idea, Parga? ¿Qué mamíferos tendrán desarrollado más ese músculo? ¿Tú qué opinas? Así, teniendo su ubicación. Pues yo opino en esos que utilizan mucho, pues puede ser para, ¿cómo se puede decir? No sé si los canguros sean los que, Ándele, eso con los marsupiales. ¿Cómo están ya, faltos de cultura, muchachos? Con todo ya que usan respeto. Los mucho, pues marsupiales, todos los se marsupiales desarrollan saltan. una bolsa abdominal, ¿verdad? Donde van a criar a todos los como animalitos que tienen. Uno de ellos son los marsupiales, son los canguros, ¿verdad? Pero se denominan marsupiales por marsupio, que es bolsa. Es en los animales que está más desarrollado ese músculo, ¿verdad? En el ser humano prácticamente no tiene una función específica, como les dije, y a veces algunos no lo presentan o no lo presentamos. Cuando por algún procedimiento quirúrgico se detecta, bueno, pues ahí están, pero no implica mayor problema, pues no hay mayor problema más que disecarlo si vas a entrar por ahí a la cavidad pélvica, porque está en la parte más inferior, pero no implica mayor problema, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Yo solo para, bueno, para, ¿qué se puede decir? Confirmar. Entonces la línea alba va desde el apófisis sifoides del esternón hasta la pubis. Sí, haz de cuenta que es la parte central de donde se unen los dos rectos anteriores del abdomen, ¿verdad? Es la parte media. Alba porque es una parte, se denomina alba, alba significa blanco. Es una línea cuando tú la ves directamente en una cirugía, una disección, pues la ves blanca, pues se denomina alba, que es la unión de los dos rectos anteriores del abdomen. Esa es la famosa línea alba. Y va de donde dices, desde la punta del cifoides hasta el pubis, que es donde van nuestros dos rectos anteriores. ¿Qué más? Hay que aprenderse bien los músculos abdominales.
su disposición, su dirección, cuál es el más superficial, cuál es el más profundo, las fascias que estuvo comentando la compañera, dónde están, cómo están. Acuérdense que el abdomen es un área, el área más quirúrgica del organismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que saber bien esta musculatura anterolateral de nuestro abdomen, porque la gran mayoría tarde o temprano va a andar haciendo ahí cirugías en esa área anatómica. Aprenderse también los repliegues de todo lo que son las fascias, ¿verdad? Para que ubiquen bien cómo está la disposición de tales músculos y dónde está cada uno. ¿No hay más preguntas? ¿Dudas? A ver, los hermanos Rosas Cueto, cualquiera de los dos, ¿sí le agarraron, sí le entendieron bien a lo que estuvo comentando la compañera? A ver, Homero. Ah, bueno, iba a contestar yo o quién de... Homero Rosas, Sí, profe. ¿recuerdas los cuadrantes que estuvo comentando la compañera? Homero. Pues los cuadrantes interior, superior, inferior. Ah, carajo. El que eran 9 cuadrantes. Trazabas 2 líneas verticales y 2 horizontales y se formaban 9 cuadrantes. Los 3 superiores, ¿cómo se llaman? Homero. Pues era el hipocondrio, epignatrio y Carajo, espéreme. ¿Cuál me dijiste primero? hipocondrio. Nomás hipocondrio, así se le pone. Pues es que así lo anoté. Así lo anotó y no lo estudió, nomás hipocondrio y se acabó. Usted dice, ¿dónde tiene el problema ese paciente? En el hipocondrio. Y hay que le adivine el que le está ayudando porque está en el hipocondrio. ¿Quién me puede ayudar, muchachos? Hipocondrio derecho y luego después está el epigastrio y después el hipocondrio izquierdo. Efectivamente, ¿verdad? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio. Epi arriba, la parte superior del abdomen. Epi arriba, gastrio, abdomen. Esos serían los 3 superiores. Y luego tenemos 3 que están en la parte central. ¿Cuáles serían, Luna Mendoza? Sería el flanco derecho, flanco izquierdo y mesogástrico. Mesogastrio, no mesogástrico, mesogastrio. Ah, perdón. O umbilical, en algunos libros lo van a leer como umbilical. Esos serían los 3 centrales, ¿verdad? Eduardo Rascón, ¿cuáles serían los 3 inferiores? Sería el inguinal izquierdo, perdón, inguinal derecho, y el último sería el púbica o hipogastrio. Hipogastrio y fosas ilíacas derecha e izquierda. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Hipogastrio. Entonces no tiene mayor chiste, como dijo la compañera. Hipo, abajo, condrio de los cartílagos costales, pues tienen que ser los derecho e izquierdo. Y luego los flancos, ¿verdad? Que son los centrales en partes laterales, flanco derecho, flanco izquierdo. Y luego los inferiores serían fosas ilíacas derecha e izquierda. Y los 3 centrales van a tener con el nombre de gastrio. Epi arriba, hipo abajo y mesogastrio o umbilical la parte del medio central. No tiene mayor chiste aprendérselos. ¿Qué sigue para mañana? Yo con vascularización y casos clínicos del abdomen. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Yo iba a preguntar,
¿Las hernias en qué división se localizan o son más No, pues frecuentes? primero en vamos a aprender anatomía, mi Homero, y luego después analizamos las hernias, ¿no? Cuando veamos casos clínicos. Si ahorita le estuve preguntando algunos detalles y luego no saben qué gano con explicar. Primero estudienme la anatomía y mañana que veamos casos clínicos o cuando estamos viendo, platicamos un poquito de hernias para que las comprendan mejor, pero apréndase primero la anatomía. Lea anatomía, lea puntos débiles del abdomen, todos esos detalles y va a tener un concepto más definido. Pero hay que aprenderse los cuadrantes, aprenderse dónde están los músculos, cómo está la disposición, para que comprenda bien esas hernias. Mi Homero? Y la platicamos después. Muy bien. Ya dijo, Ander, pues. ¿Qué más? Doctor, en el caso de los cuadrantes, Sí, señor. ¿es preferible usar la de 9 o también se puede usar la de 4, la de cuadrante superior izquierdo? Es la de 9. La de 9 es más práctica y es la más utilizada. La de 4 generalmente pues está muy generalizada, no te da ¿cómo se llama? Una localización más específica del órgano. La de 9 es la más práctica y más utilizada en la actualidad. Entonces, apréndanse cómo se trazan las líneas medio clavicular, verticales, las horizontales, y luego ver como dijo la compañera, qué órganos se presume que están en cada cuadrante. Entonces, como les decía ahorita, el abdomen es el área más quirúrgica del cuerpo humano y la que más patología nos da. Entonces, ustedes si tienen una idea cuando se presenta un dolor, una tumoración, algún detalle en algún cuadrante del abdomen, ustedes dicen, carajo, está en el mesogastrio, está en la fosa ilíaca derecha, está en tal lugar, puede ser el apéndice, puede ser esto, puede ser aquello, puede ser el duodeno. Entonces, usted ya tiene una idea de qué diagnóstico llegar. Una úlcera perforada duodenal, puede ser una apendicitis, puede ser un absceso hepático, etcétera, etcétera, pero sabiendo esos cuadrantes y sabiendo esa revisión anatómica de ese paciente, ¿eh? Entonces la de 9, apréndansela bien. Muy bien, gracias. Ándale pues, Ángel, muy bien. Entonces, nos vemos mañana, muchachos. Échenle ganas. Hasta mañana, doctor. Feliz Gracias, tarde. Gracias, hasta hasta luego. mañana. No sean Gracias. flojos. Hasta mañana. Hasta mañana.